Parece, ¿no? Sí. Quería que esté grabando porque, no sé. Bueno, muy buenos días, buenas tardes para cuando estén viendo esto, todas las audiencias epistemológicas y también la gente que invitamos a ser una universidad universal para cualquier persona que tenga ganas de estar compartiendo y pensando juntos. La hemos convocado nuevamente a nuestra amiga, nuestra gran doctora Eliana Vedade, investigadora del CONICET, profesora de Filosofía Moderna de la Facultad de Humanidades y Artes, doctora en Filosofía, doctora en Ciencia Política por la universidad, música y una gran amiga. Ile, muchas gracias que de nuevo te estamos tras la brillante clase que compartiste de Kant, que tuvo para nosotros una gran repercusión en el buen sentido, ¿no? De que nos ayudó muchísimo a pensar y fue muy compartida. Te estamos molestando de nuevo porque habíamos quedado todos, también los estudiantes nos mandaron correos, ha tenido una gran aceptación dentro de esto que estamos tratando de habitar las clases virtuales, ¿no es cierto? Desde algún lugar, poniéndole lo que uno con nuestras limitaciones y con nuestras expectativas, ya están pasando varios meses de esta situación y no hay que bajar los brazos, entonces aquí te estamos convocando para que nos ayudes, que en el itinerario del programa ahora nos corresponde hablar de Rousseau. Y como hay puntos de encuentro entre todo lo que has desarrollado y todo lo que has visualizado también en relación a Kant, ¿te acordás cuando nos permitiste a pensar de la libertad, que eran las primeras también manifestaciones públicas en cuanto a la pandemia y que vos nos ayudaste a pensar eso? Bueno, ahora, como siempre te digo, yo me voy a callar, pero quería hacer también para que queden estos videos como independientes también, que si aquella persona no pudo ver aún, estoy pensando tanto en nuestra cátedra, que ese es el destinatario final, y hay mucha gente de primera generación que está haciendo la universidad, como alguien que vea este video. Entonces, que vos nos puedas dar pistas posibles, un recorrido posible, caminos, y que puedan condensar o sintetizar todo tu recorrido político, filosófico, como nosotros, si tuviéramos que acceder a la lectura de Rousseau, nos podés ayudar a comprender el mundo de producción, el mundo intelectual y cuáles son los fundamentales aportes para pensar. Ile, querida, y muchas gracias por esta aceptación. No, gracias a vos, gracias a ustedes. Y bueno, como le decía a mi amigo Pepe, para mí es Pepe, el doctor Tranier, bueno, la clase sobre Kant trató sobre algunos temas, algunos tópicos fundamentales de la pedagogía kantiana y otro de los grandes exponentes de la tradición pedagógica moderna es Rousseau, por supuesto. Un autor, un clásico en la historia de la pedagogía. Rousseau dedica un texto muy amplio, muy extenso, el Emilio, o de la educación, es un texto muy voluminoso donde trabaja paso a paso la cuestión de la formación en los distintos niveles. Yo me voy a referir a los puntos más importantes de ese texto y también me interesa marcar algunas conexiones con tesis de la filosofía política de Rousseau, porque Rousseau es ante todo un filósofo político. Sus principales inquietudes filosóficas tienen que ver con cómo pensar la república, ¿sí? Es una figura paradigmática del republicanismo moderno, como ustedes sabrán, uno de los antecedentes ideológicos de la Revolución Francesa, que fue leído por los revolucionarios, quienes llevaban adelante el proceso de la revolución, y sus reflexiones acerca de la república, que tienen que ver principalmente con este problema, cómo lograr una organización política que nos permita preservar la libertad natural del ser humano. Ese fue un poco el interrogante fundamental que orienta la reflexión filosófica de Rousseau y cómo este gran problema tiene también su proyección en su pensamiento pedagógico. Porque un poco lo que está por debajo de los desarrollos del Emilio, de este texto tan importante para la historia de la pedagogía, es el desafío de cómo formar para la libertad, cómo formar o educar para una ciudadanía libre, comprometida con lo público. Entonces, es muy importante para abordar las ideas pedagógicas de Rousseau, siempre ponerlas en conexión con las tesis de su filosofía política, ¿sí? Si no, tendríamos una mirada sesgada y no podríamos advertir cuál es la verdadera proyección de lo que se está afirmando en el Emilio. La educación para Rousseau es una institución clave para la formación del ciudadano.
del hombre y del ciudadano, podríamos decir, del ser humano. Ustedes sabrán, quienes hayan incursionado en temas de filosofía de género, que Rousseau es un pensador profundamente machista, y por eso se lo cuestiona así, se lo cuestiona muchísimo por las cosas que aparecen tanto en el Emilio, en la nueva Eloísa, en los discursos, los dos discursos, que son dos textos muy importantes del pensamiento político de Rousseau, llega a decir cosas bastante inquietantes desde nuestros paradigmas actuales, como por ejemplo que las mujeres de ninguna manera tienen que intentar emular las virtudes que son propias del varón, porque entonces se deshonran a sí mismas e incluso al género masculino. Es decir, tiene afirmaciones muy fuertes sobre estos temas que le han valido mucha antipatía de parte de quienes se dedican a los estudios de género. Entonces, bueno, siempre digo cuando surgen estas cosas en las clases de filosofía política que, bueno, tenemos que tener una lectura crítica sobre estos temas de estos autores modernos, pero también es interesante recuperarlos desde lo que aportaron, es decir, para pensar el cambio de las instituciones y no simplemente ir a leerlos para buscar esos aspectos que hoy nos resultan inaceptables y que, bueno, que está bien que identifiquemos, ¿sí? Entonces, una primera observación que cabría hacer es que este texto de educación se titula El Emilio, y hay otro texto, que es La Nueva Eloísa, de Rousseau, donde él se dedica específicamente a la educación de las niñas, digamos, y de las mujeres, porque piensa que tiene que haber dos modelos de educación diferentes. No podemos hablar de la educación del ser humano en general, sino que es correcto o es apropiado, conveniente, que los varones y las mujeres reciban distinto tipo de educación. Estos son uno de los prejuicios muy propios de la época. Ideas de este tipo aparecen en Kant, en Locke, en Voltaire, en muchos ilustrados, ¿sí? Entonces, acá lo que se va a describir es cómo hay que educar a Emilio para que sea un buen ciudadano de la República, esa República ideal que Rousseau va a describir en uno de sus textos más importantes, que es El Contrato Social. ¿Sí? Bueno, entonces, con respecto, yendo a la cuestión pedagógica, y en todo caso, cuando, digamos, resulte pertinente, haremos algunos paralelismos con las ideas políticas del autor. Lo que encontramos desarrollado en el Emilio es un proyecto de educación individual, porque allí el vínculo pedagógico se establece entre un tutor, ¿sí? En este caso encarnado en la figura de Rousseau, y Emilio, ¿sí? El educando. De manera tal, esto ha sido de alguna manera muy enfatizado por los que estudian la cuestión de la pedagogía rousseauiana, que aquí hay un vínculo de uno a uno y que si queremos pensar los aportes de Rousseau para la pedagogía nuestra, digamos, actual contemporánea, tenemos que hacer todo un trabajo de transposición de cómo este vínculo uno a uno o estos aportes que Rousseau hace acerca de la pedagogía podrían ser pertinentes para pensar la educación como la entendemos hoy, en un sentido más amplio, una educación colectiva donde el vínculo no necesariamente se da de uno a uno, sobre todo en las aulas, ¿sí? En la educación formal, si bien siempre estamos insistiendo en la necesidad de generar un vínculo personalizado con cada uno, de respetar los tiempos individuales, la situación del docente es que se enfrenta a una cantidad, digamos, de niños, y bueno, y de repente es todo un desafío lograr este vínculo individual, de manera tal que las cosas que Rousseau va a ir afirmando acerca de cómo educar a Emilio, necesitan de alguna manera ser traducidas de manera tal que nos permitan pensar hoy la situación áulica, donde hay una multiplicidad de niños, una multiplicidad de intereses, de tiempos de aprendizaje, ¿sí? Esto sería uno quizás de los desafíos de cómo traer hoy a Rousseau para pensar nuestra realidad en la escuela, ¿sí? Bueno, el vínculo es individual, y lo que este vínculo individual permite es un vínculo moral, hasta si se quiere, muy profundo entre la persona que educa y el niño que recibe la educación. Un poco el desafío de Rousseau, y él así lo plantea, es superar esta paradoja de que el tutor tiene que orientar ese proceso de educación sin imponerse, sin ser restrictivo, es decir, es guiar al niño de manera tal que pueda hacer una experiencia por sí mismo. Entonces, en cierto sentido, hay un protagonismo que Rousseau le otorga al niño, y que esto, si bien para nosotros hoy muchas de las cosas que voy a decir
ya forman parte de nuestro sentido común pedagógico contemporáneo, pero decirlo en este momento, donde veníamos de instituciones educativas, digamos, donde se impartía conocimiento de manera muy mecánica, de manera autoritaria, que Rousseau venga a plantear, por ejemplo, que hay que atender a los tiempos del niño, que el niño tiene que ir haciendo su propia experiencia y que si no experimenta las cosas por sí mismo no hay nada que se pueda aprender, era algo muy revolucionario. De hecho, este texto fue prohibido en Francia y le costó a Rousseau el exilio. Es decir, Rousseau tuvo una vida muy convulsionada y un carácter muy, digamos, muy complejo. Algunos dicen que era un hipocondríaco, un obsesivo, trabó amistad con los enciclopedistas y luego se peleó con muchos. Era, digamos, tenía un carácter, digamos, muy efusivo y también su vida fue muy convulsionada. Pero este libro en particular, el Emilio, le costó muchos problemas y fue un libro prohibido porque fue revolucionario para el momento. O sea, lo que Rousseau está diciendo en este texto acerca de la educación realmente marca una ruptura importante respecto de cómo se entendía el vínculo pedagógico hasta ese momento. Entonces, el objetivo principal del preceptor o del tutor, como allí lo llama, es promover la autonomía. Y esto, digamos, esto ya es toda una dificultad, ¿sí? Porque el tutor está en el lugar de poder, de saber, diríamos hoy, pensándolo en términos Foucaultianos, pero tiene que lograr, pese a ese lugar al cual no puede renunciar, porque en el vínculo pedagógico hay alguien que enseña y hay alguien que aprende, pero a pesar de esto se las tiene que ingeniar, para decirlo de manera sencilla, para que el sujeto del aprendizaje haga su propio proceso por sí mismo, sin sentirse cohibido. Entonces, por allí hay una frase un poco paradójica de Rousseau que dice, hay que hacerlo todo sin hacer nada. Es decir, hay que dejar al niño en plena libertad para que haga sus experiencias, sus aprendizajes, promover el vínculo directo con las cosas, con la naturaleza, es decir, los contenidos del aprendizaje tienen que ser vivenciados de manera directa, es decir, no se puede enseñar a alguien a través de los textos. La lectura de libros es una parte, si se quiere, no voy a decir insignificante en la educación del niño, pero la lectura del texto no permite ese contacto directo con la naturaleza y con las cosas. Entonces el tutor tiene que tratar de orientar ese proceso, porque tiene un compromiso y una tarea muy importante, y hacerlo de manera tal que el que está aprendiendo no sienta la imposición o la restricción de aquel que le está enseñando. Y esto es algo bastante complejo de hacer y Rousseau lo identificó muy bien. Creo que es algo de las cuestiones más difíciles de la enseñanza. Es como enseñar al otro de manera tal que pueda pensar por sí mismo. Esto es un problema que también aparece tal cual expresado en los mismos términos en la filosofía de Kant. Cómo enseñar de manera tal que el otro sea un sujeto autónomo. Y que ese vínculo de aprendizaje no sea un vínculo coercitivo, digamos, para quien está aprendiendo. Entonces, por un lado, el proyecto de educación que se nos presenta en el Emilio es individual, es un tutor con el niño que está aprendiendo. Pero por otro lado, la proyección de ese vínculo pedagógico es social, porque estoy educando al niño, no solamente, digamos, lo estoy capacitando, le estoy transmitiendo contenido, sino que lo tengo que formar pensando siempre en la finalidad última que es el buen ciudadano, el ciudadano de la buena república. Y esto requiere desarrollar una serie de virtudes que son morales. En definitiva, creo que acá Kant y Rousseau coinciden. El objetivo último de la educación es la formación moral. Pero no entendiendo la moralidad simplemente como, digamos, el conocimiento de un conjunto que me permite actuar bien, sino la moralidad como aquello que me permite vincularme con el otro y actuar en pos del bien común. ¿Sí? O sea, acá en estos autores moral y política son dos dimensiones que siempre están en interacción. O sea, no se trata de educar para la moralidad individual, sino de educar moralmente atendiendo a las proyecciones cívicas que tiene la moralidad. Es como si la buena república requiere de ciertas virtudes, ¿sí? Como la transparencia, la honestidad, la posibilidad de pensar el bien común. Hay un concepto central de la filosofía política de Rousseau, que es el concepto de voluntad general, un concepto que tiene su complejidad y que aparece en el contrato social, que es quizás el texto más importante. No quisiera decir el más importante porque hay muchos textos importantes de Rousseau, pero en el contrato social aparece la idea, a través de este dispositivo teórico que es el contrato, la figura del contrato,
cuando los seres humanos pasan de ese estado de naturaleza en el que cada uno, digamos, vivía en plena libertad y se decide voluntariamente, esos seres humanos, sujetarse a las leyes públicas y delegar parte de su libertad y de su poder a un poder representante, o sea, acá tenemos el paso del estado de naturaleza al estado civil. Cuando este cambio fundamental se produce y da origen al orden civil, al orden político, es fundamental que encontremos una forma de asociación política que permita preservar esa libertad natural, porque la naturaleza nos hizo libres, esto es una premisa antropológica y política de Rousseau, y tanto en la vida social como en la educación, podríamos decir, es importante preservar esto. Siempre está la cuestión de hay que escuchar a la naturaleza, hay que guiarnos por la naturaleza. Y uno podría decir, ¿pero qué es esta naturaleza? ¿A qué se está refiriendo Rousseau? ¿A los instintos? ¿A, digamos, ciertas disposiciones naturales? Sí, pero también fundamentalmente a la libertad, ¿m? A libertad y a la igualdad, que son, digamos, derechos inherentes al ser humano que tienen que ser preservados en el orden civil. Y uno podría añadir también en las instituciones educativas, es decir, una institución educativa donde no podamos desarrollar plenamente la libertad es una una institución que no se está ajustando a la naturaleza, al dictado de la naturaleza. Entonces, cuando este llamamiento, digamos, permanente de Rousseau a escuchar a la naturaleza tiene que ver con el respeto a la libertad, ¿se entiende? Y a la igualdad. Esos son los valores que están detrás de esa exhortación a escuchar a la naturaleza. Entonces, yo decía que en el marco del contractualismo de Rousseau, el concepto de voluntad general viene a decir que solo podemos ser libres en la sociedad civil, donde obedecemos reglas, todos obedecemos reglas públicas, ¿sí? Que aparentemente uno podría decir, estas reglas limitan nuestra libertad. Esto ya lo hablamos con Kant. Bueno, las reglas, las normas públicas no limitan la libertad, la hacen posible, pero en la medida en que yo me puedo considerar autor de esas normas y de esas leyes. Es decir, si constituimos una voluntad general pública, ¿sí? A través del ingreso al orden civil, constituimos una voluntad general y todos somos parte de ese poder soberano, porque la voluntad general es el poder soberano, en la medida en que nos sujetamos a las normas, somos libres, porque esas normas provienen de nuestra propia voluntad general, ¿se entiende? Es decir, en el cuerpo político se da un proceso a partir del cual cada uno asume voluntariamente, decide voluntariamente relegar su beneficio individual privado para constituir lo público, ¿sí? Y acepta el desafío de pensar primero en el bien público antes que en su propio bien individual, algo muy difícil de hacer, ¿no? De hecho, una de las críticas que se le hacen a Rousseau, parece casi imposible lograr eso, ¿no? Que en la constitución de lo público y lo político cada uno admita relegar, digamos, su interés individual para pensar en lo común, en el bien común. Pero eso es lo que está exigiendo Rousseau en su teoría política, es decir, tenemos que constituir una voluntad general. Y en la medida que la constituimos, esa voluntad general va a ser legisladora, va a ser el poder legislativo que dicte las normas públicas de manera tal que cada vez que nos sujetamos a una norma, pensémoslo en las instituciones, ¿no? Cada vez que me someto a una norma, esa norma no restringe mi libertad, porque esa norma es lo que hace posible la convivencia común y que la institución se sostenga, que tenga continuidad y que podamos convivir tanto dentro de una institución, si lo pensamos en micro como en macro, en la vida social, podemos convivir gracias a las normas. Entonces, este concepto de voluntad general hace posible vivir bajo normas y preservar nuestra libertad. Ahora, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo lograr que el individuo libremente deponga sus intereses privados? Bueno, y acá viene la educación. Todo este proceso educativo pedagógico tiene esa finalidad civil, política. Nosotros tenemos que formar al niño de manera tal que el día de mañana sea un ciudadano comprometido con lo público, informado, interesado, crítico, autónomo, con capacidad de reflexión, con interés por lo público. Y ese es un poco el horizonte cuando, digamos, atravesamos las páginas del Emilio, tenemos que tener siempre, porque es un texto extenso y que tiene sus contradicciones, sus complejidades. Bueno, creo que ayuda para leer el Emilio pensar en esa meta final que sería formar al buen ciudadano. ¿Y quién es entonces el buen ciudadano? El individuo
que está dispuesto a sacrificar parte de su beneficio individual privado en pos de lo público. Ese es el marco filosófico-político, me parece, en el cual tenemos que inscribir los aportes pedagógicos de Rousseau, que antes que un pedagogo fue un filósofo político. ¿Se entiende? Ese es el marco. Bueno, eso es entonces el primer punto para destacar del Emilio. De lo que aquí se trata es de la educación del ciudadano. Otro punto importante que aparece siempre recuperado, registrado en los manuales de historia de la pedagogía, es esta idea de Rousseau como el inventor, entre comillas, del concepto de infancia. Es decir, esto que dice Rousseau, en muchas oportunidades, insiste Rousseau en esto en el Emilio, no tenemos que pensar al niño como un adulto pequeño. Digamos, el niño, esta cuestión de las etapas madurativas, ¿no? Intelectuales, morales, que en algún punto uno podría decir, acá hay un antecedente claro en la psicología de Piaget, lo que va a hacer después este reconocimiento de que hay etapas y de que el proceso educativo tiene que basarse e ir acompañando estas etapas, y que si el que enseña no tiene claro esto, es muy difícil que pueda hacer una buena labor pedagógica. Entonces, en este sentido, Rousseau ha sido un pionero, no sé si fue el primero, digamos, pero sí fue quizás el más importante en el sentido de alertar con respecto a la especificidad que tiene la niñez como etapa madurativa. ¿Qué es lo que el niño puede aprender o incorporar en cada momento de la vida? Hay preguntas, interrogantes muy interesantes en el texto. ¿Cuál es el momento en el cual podemos comenzar a inculcar valores morales? Que para Rousseau la moralidad tiene que ver no solo con lo sensitivo, sino también con el juicio crítico, la racionalidad. Es decir, ¿qué es lo que puedo enseñar y en qué momento puedo enseñarlo? Y la necesidad de que el que educa tenga en clara estas cuestiones y se haga estas preguntas, porque son una precondición de la práctica, digamos, pedagógica exitosa. Es decir, ninguna educación puede funcionar si el que está enseñando no conoce al sujeto del aprendizaje, no lo conoce en cuanto a sus posibilidades, sus capacidades. Entonces, ese sería un segundo aspecto, ¿no? Importante. ¿Qué es lo que puede hacer el niño? Y acá aparece esto paradójico que dije hace un momento. Hay que tratar de hacerlo todo sin hacer nada, y porque hay que dar tiempo, ¿sí? Lo más importante en la primera infancia, dice Rousseau, es que el niño no incorpore errores y prejuicios. Todo lo demás después viene solo, digamos, con este desarrollo de la naturaleza. Es decir, tenemos que tratar de preservar, como por así decir, la pureza de esas mentes y tratar de educar sin prejuicios, para que el día de mañana ese individuo no tenga que deshacer todas esas cantidades de prejuicios, ya sea sociales, políticos, culturales, que funcionan como obstáculos, ¿sí? Para cuando venga esa etapa donde realmente puedo encarar una formación moral y cívica, que como decía antes es el verdadero fin. Entonces, hasta ahora dijimos, el primer punto importante es que hay que educar para la República y para la autonomía. No sé si hice suficiente hincapié en esto. Es decir, el fin de la educación es lograr un pensamiento autónomo y crítico. Ese es el objetivo principal. Y esto es lo que va a permitir entonces la formación para la vida cívica, porque la vida en común requiere de un posicionamiento crítico de los individuos. Esto es importante, es decir, para tener una buena vida civil, necesitamos de personas que piensen por sí mismos, que no se sujeten simplemente al principio de autoridad, sino que tengan la capacidad de, digamos, evaluar los discursos que se imponen, someterlos siempre al juicio crítico de la razón. Entonces, el otro segundo punto importante, el concepto de infancia, ¿sí? Atender siempre a cuál es la etapa, el momento en el que está transitando a aquella persona a la que le estamos queriendo transmitir algo, y pensar realmente y ser muy conscientes y muy cuidadosos respecto de esto, si realmente la persona que aprende está en condiciones de aprender eso que queremos enseñar. En tercer lugar, la cuestión de la naturaleza, que algo mencioné ya, digamos, acompañar o fundarnos en la tarea pedagógica siempre en los principios de la naturaleza, tener en cuenta la naturaleza humana. Rousseau dice que no se puede enseñar, el educando tiene que, yo no diría estudiar antropología filosófica, perdón, el educador. La persona que enseña tiene que hacerse estas preguntas. Es como que le pide mucho Rousseau al educador, casi que todos los educadores tengan que ser en algún punto filósofos. ¿En qué sentido filósofos? De hacerse preguntas, ¿sí?
¿Qué significa la persona? ¿Qué queremos hacer cuando educamos? Estas grandes preguntas tienen que estar siempre instaladas dentro del horizonte de la educación, porque no se puede transmitir nada sin, o sea, no puedo enseñar si no conozco la naturaleza de aquel a quien le estoy enseñando. Por supuesto que este discurso de que hay una naturaleza humana predeterminada o una naturaleza universal fue muy criticado a partir de la posmodernidad, con todas las críticas que los posmodernos van a hacer a los modernos, así como se va a criticar la idea de progreso del género humano, se va a criticar el concepto de una verdad universal que sería válida en cualquier cultura y van a aparecer posiciones más relativistas. Una de las cuestiones que la posmodernidad va a criticar de la modernidad es la idea de naturaleza humana. Digamos, sin llegar a la posmodernidad, ya en el existencialismo, en la primera parte del siglo XX, en autores como Sartre, encontramos esta idea de que no hay una naturaleza humana universal que todos nosotros tendríamos que tratar de desarrollar o desplegar, que es una idea que viene desde Aristóteles hasta el siglo XIX, ¿no? Eso va a ser puesto en cuestión. Entonces, cuando uno dice, habla de los pensadores del siglo XVIII y habla de la naturaleza humana, es cierto que hoy quizás podríamos revisar esta idea de naturaleza humana, porque si presuponemos que hay una naturaleza humana universal, pareciera que hay poco lugar para la peculiaridad cultural, la particularidad, ¿sí?, de los espacios culturales, históricos, y esa es una idea que se puede cuestionar. Pero bueno, es una premisa de la pedagogía de Rousseau, que hay una naturaleza humana, y una premisa pedagógica que dice que quien educa tiene que conocer la naturaleza humana, porque si no conoce esto, no puede realizar su tarea de educación. Bueno, entonces, bueno, para cerrar también, con respecto al rol del educador, esto que dije antes de intervenir sin coaccionar, ¿sí? Tratar de transmitir, pero sin limitar, digamos, la exploración individual, peculiar de quien está aprendiendo. Acá Rousseau lo que está haciendo explícitamente es una crítica al sistema pedagógico disciplinar que era propio de su época. En muchas instituciones de la época, educar era disciplinar. Había un disciplinamiento de los cuerpos, del espacio, de los contenidos. Entonces, en este contexto quizás uno podría entender por qué Rousseau está pensando el vínculo de educación uno a uno, esto de separar al niño de la familia en su primera infancia y dejarlo librado al cuidado del educador. Esto podría parecer extraño incluso, ¿no? ¿Por qué Rousseau, en esa época donde ya se estaba hablando de la constitución del espacio escolar, por así decir, público, por qué decide hacer su apuesta a un vínculo uno a uno? Quizás porque está pensando esas instituciones, esas aulas, como espacios de disciplinamiento. Y lo que permite el vínculo uno a uno es precisamente escapar de esos lugares donde las personas están de alguna manera regularizadas, disciplinadas, y llevarlos a un espacio más individual, más privado, donde se puede dar un vínculo que no obstaculice la autonomía del que está aprendiendo, ¿sí? Esto también era uno de los aspectos que fue el tipo de vínculo que él establece entre el educador y el niño, muy criticado en la época. Porque hay una crítica a las instituciones educativas de esa época. Bueno, entonces, por último, y esto me pareció interesante cuando releí el texto para armar esta pequeña presentación, la importancia que tiene de parte del educador tratar de despertar el deseo de aprender y de despertar la curiosidad. Esto es muy importante. Si uno piensa, por ejemplo, en el siglo XX, hay textos de Habermas y de la Escuela de Frankfurt sobre la cuestión entre interés y conocimiento, es decir, cómo si no tenemos esa curiosidad, ese deseo de aprender, el aprendizaje no se puede sustanciar, digamos, no se realiza, tiene que haber un deseo. Entonces, acá también hay un desafío interesante para el que educa, cómo despertar ese deseo, pero de manera tal que el deseo no sea el mío propio, el del que enseña, sino que sea el de cada uno, el que está del otro lado. Es decir, no sé si decirle rol, pero esta función del que enseña como aquel que puede disparar o despertar inquietudes, curiosidades, deseos en aquel que está aprendiendo. Y esto sería como también una de las condiciones fundamentales para que la educación se pueda producir. Así que, bueno, creo que eso sería, digamos, si tuviera que decir 3 o 4 cosas,
sobre la pedagogía de Rousseau serían esas: escuchar a la naturaleza, atender a la naturaleza humana, despertar el deseo de aprender, formar para lo público, para la educación, digamos, pensando la educación, perdón, como una institución que tiene que estar orientada al bien común, y, digamos, respetar o reconocer siempre la peculiaridad de la infancia, de estas etapas por las que atraviesa el sujeto del aprendizaje. Y creo que esas serían por ahí las 3 o 4 pistas que daría para encarar la lectura del Emilio. Hablé mucho y rápido. No, me encanta, maravilloso, como siempre te digo. Aparte, mejor porque viste que nosotros tratamos que en esta nueva modalidad que nos está habitando, de no hacer videos súper extensos. Y me encanta también, y esto que se va generando y aprendiendo sobre la propia práctica, como este ejercicio epistemológico y político de decir, miren, en pocos minutos, Ileana, ¿qué nos podés decir de Kant? En pocos minutos, pocos pero potentes, ¿no? ¿Qué sacrificarías y qué no que permitan una lectura crítica? Entonces eso, por eso decía al principio, lo que permite no es azar, condensa toda tu historia intelectual y política de las lecturas de estos autores, por eso te agradecemos infinitamente. ¿Se entiende? Porque vos estás en un breve tiempo permitiendo abrir algo que en tu lectura te llevó años para poder sintetizar en breves minutos cuáles son las puertas de entrada para poder, y las problematizaciones, ¿no? Esto que estás problematizando a partir de distintas cosas que nos permite Rousseau. Así que siempre es un placer escucharte y aprender con vos, Ile, querida. Yo me anoté ahí algunas cositas porque esto que estás diciendo también es maravilloso, cómo puedes contextualizar el objeto de conocimiento y también la contextualización política, y que no cancela otras lecturas, porque como también había sucedido con Kant. Porque si nosotros ahora, si lo trasladamos al terreno de lo que estamos vivenciando aquí, también en estas latitudes, también en una mirada transversal, que siempre insistimos, no es cancelar, sino es integrar, es rechazar algunas cosas, como estabas hablando de la filosofía de género, cuando ya hay una superación histórica y política en relación a la producción intelectual o filosófica de cada autor o de cada autora, pero tomando esos esquemas de pensamiento, es decir, construir y deconstruir cuando haga falta, en ese juego dialéctico de rechazo, a veces también no siempre ahí, sino de algunas antítesis en relación con ciertas cuestiones. Pero me parece maravilloso esto que mientras yo te estaba escuchando, entonces la voluntad general puede ser también violentada en el buen sentido como ejercicio ciudadano y como ejercicio político. Cuando hablo de violentar es decir, llevarla a los márgenes, y que entonces esas peculiaridades puedan ser más locales. Si yo hago una lectura de Rousseau ahora, ¿se entiende? No es solo la imposición de un esquema de voluntad. Si hay voluntades que quedaron por fuera, bueno, discutámosla para que sean parte de un marco regulador más amplio. Sí, digamos, claro que se puede, tendríamos que salir ya por fuera de los márgenes de Rousseau, porque Rousseau justamente lo que va a plantear es que esa voluntad general es infalible, que no hay márgenes, es decir, que todos de alguna manera, incluso tiene algunas observaciones muy fuertes en el contrato social que le han valido el calificativo de ser un pensador totalitario, en el sentido que la voluntad general no se equivoca, no hay una fuera, es decir, y vamos a obligar a todos a ser libres. Esto es lo que dice Rousseau, de manera tal que es interesante hacer ese ejercicio de traerlo a Rousseau, como vos decías, para plantear problemáticas contemporáneas de la filosofía política o de la educación, y a la vez hacer ese ejercicio crítico de mostrar cuáles son los límites, hasta dónde podemos acordar o no con estas premisas, porque, digamos, un rusoniano ortodoxo podría decir, la voluntad general no se equivoca, y por fuera está, si ya nos vamos por fuera, estamos afuera de la República. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es ponerle un límite a Rousseau quizás y pensarlo de otra manera. No, a lo mejor yo me expresé mal, lo que quise decir que por medio del trabajo pedagógico, sumar actores que puedan ser parte de la discusión, de la construcción y la reconstrucción de esa voluntad. Sí. ¿Se entiende? Sí. Que no esté en manos de actores políticos limitados, de una pequeña inteligencia que arme. Por supuesto. Y en ese sentido, sí, estamos digamos, dentro de los márgenes de Rousseau, claro, porque Rousseau está pensando que esa soberanía nunca se delega, tenemos que ser todos
reunidos en el cuerpo, en la asamblea. Bueno, acá alguien, digamos, digamos, de filosofía de género podría decir, ojo, todos no, todos los varones, porque él está pensando una ciudadanía conformada por varones, donde, por ejemplo, las mujeres quedan afuera, los extranjeros quedarían, los inmigrantes quedarían afuera, pero bueno, digamos, con esta salvedad, que no es menor, lo que sí está pensando es que todos los ciudadanos, independientemente de que no haya incluido a las mujeres u otros, tienen que formar parte de esa discusión. Y hay una deliberación pública que es el espacio donde se gesta lo colectivo. Y eso es interesante también, ese espacio de lo público, que aparece tanto en Rousseau como en Kant. Por algo Habermas, cuando traza en ese libro tan lindo, Historia y Crítica de la Opinión Pública, encuentra que en el siglo XVIII fue un siglo clave para la gestación de lo público, de ese espacio de discusión, de liberación, intercambio, donde se va gestando lo colectivo, ¿no? Los ámbitos de producción desde lo colectivo, no ya desde el sujeto individual o desde el poder o desde una élite dirigente, sino de la ciudadanía en conjunto, discutiendo, poniendo a prueba los estándares, es decir, pensar lo público. Y en ese sentido, estos autores son antecedentes muy importantes para la formación de eso. Yo me acuerdo que una vez vos me habías contado también acerca de cuando hace muchos años atrás de la lectura, decía que no sabía si la gente, los lectores comunes cuando leemos a Rousseau, esta sensibilidad que tiene, ¿no? Cuando uno lee sus confesiones, aparte que era músico, que tiene una profunda, que no, decíamos, no hay que leerlo un domingo a las 7 de la tarde porque te agarra el bajón. Sí, las confesiones son un texto sí, muy intenso, también dentro de lo que es la historia de la novela como género y de la novela autobiográfica, un texto maravilloso, porque esto hay que decirlo, es un placer leer a Rousseau porque escribe muy bien, no es el caso de otros. Hay otros autores que uno dice son sumamente interesantes y apasionantes, pero no, donde uno no encuentra esa sensibilidad artística. En Kant no la tenemos, en Locke no la tenemos, en Rousseau es un escritor, un filósofo, un músico, fue botánico, naturalista, se dedicó a la clasificación de las plantas, digamos, y una mente muy intensa, ¿no? Es un libro lindo para leer, Las Confesiones de Rousseau, de manera paralela con el Emilio, para entender mejor la psiquis de quien está hablando, ¿no? Desde dónde se aborda esta cuestión de la educación, sí. Y cuando acá los grupos de las clases vayan a leer el Emilio, quizás después nosotros vamos a problematizar de que hay por ahí un más progresismo en convenio en relación a la mujer, que dice que las mujeres son más, no solamente igual de inteligentes, sino están más inteligentes un siglo atrás que los hombres, de la educación que piensan en Sofía, para Sofía. Mientras vos, voy a compartir pensamientos breves, 2 minutos, así ya no te demoro más, y que vos puedas terminar nuestra charla. Que fui anotando en base a lo que fui escuchando. Entonces, este lugar de la mujer, este lugar también que si yo me tuviera que ir ahora como también como ese ejercicio y decir a los estudiantes, ¿no? ¿Por dónde pasa? Esto que vos anunciaste del contrato social y la potencia de algo tan simple. Primero decir, ojo que niño es niño. Si hubiésemos querido que sepa lo de un adulto, hubiesen nacido adulto y no niño. Es tan simple, pero tan disruptivo, que fue un antes y después que esto que señalabas en el proceso de la infancia, y que sin lugar a dudas no es un antecedente, ¿cierto? Esto que decías en las etapas madurativas, y este parricidio simbólico que hace a los padres. Algo tan simple, bueno, en la casa que obedezcan al padre, en esta abstracción metodológica, en esta educación uno a uno, me tiene que obedecer a mí. Hay esta decisión del cuerpo infantil y de transferencias de derechos que también es interesante porque va reeditando lo que va a ser el contrato social. Digamos, las escenas de aprendizaje y de una decisión de como una abstracción, es decir, el estudiante y el cuerpo del niño, ¿no? Esta decisión en dos es inédita en relación a... Es inédita y lo que está marcando es el reconocimiento de ese espacio peculiar del educativo, de la especificidad que tiene, digamos, donde ya no es lo familiar, no es lo social, sino un espacio propio con características propias, donde se dan vínculos que son especiales, que no son los vínculos paternos, maternos, familiares, no son vínculos de amistad, sino la especificidad del vínculo entre el que enseña y el que aprende, y qué se tiene que dar como condición del lado del que enseña. Esa es un poco la mirada, la inquietud de Rousseau. ¿Qué
qué nos requiere a nosotros como educadores, qué se nos requiere para poder hacer bien esta tarea que estamos hablando. Es una reflexión acerca de esto, el libro, me parece. Pero maravilloso. Y después me acordaba porque los estudiantes después van a tener que leer, las y los estudiantes, no Pestalozzi, pero nada más para ahí que también esto que dialogan, en un momento también dialogan con Kant, dialogan con la pedagogía de la época, dialogan con algunas cuestiones, ¿no?, deudoras de las discusiones pedagógicas de la Ilustración en un momento. Y esto que inaugura el romanticismo, lo que va a hacer esto volver a la iglesia de alguna manera, Rousseau está adelantándose con los enciclopedistas de la época al romanticismo. Exactamente. Entonces me parece que eso, y que Pestalozzi va a decir, bueno, Rousseau va a tener como, va a decir, no se puede educar al ciudadano y al niño a la vez, por eso esta también decisión. Entonces, por eso lo saca de la figura de la ciudad, que es la que corrompe en ese ensayo que va a ganar, de si la cultura no, si mejoró a la condición humana, y por eso tiene que ser lejos. Ese Emilio es una abstracción que tiene que estar lejos de todo esto que corrompe. Pero Pestalozzi va a decir, bueno, hay un lugar, digo esto más como hablando más que nosotros dos para cuando lo vean los estudiantes, hay un lugar que sí se puede reunir al ciudadano y al estudiante a la vez. Esa hizo que se ha decidido, y es la escuela pública. Claro, 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 exactamente. Para después digo como una perlita de Pestalozzi. Sí, por eso, y pensar también la escuela, pero reteniendo esto de que hay una especificidad, hay algo que se tiene que gestar allí que no se gesta en otras partes, y ahí está la importancia decisiva que tiene la institución escolar, digamos, ¿no? Por sus proyecciones sociales, por todo lo que implica, pero justamente en la medida en que le reconocemos sus características específicas. Eso, pensar la educación como un vínculo específico. Así es. Y después tenemos, ya no, insisto, no te voy a molestar más, después vamos a tener a Rancière como y el maestro ignorante Jacotot como una experiencia disidente en la misma época, después, pero para después, así que nos diste todo el marco para también comprender cómo es la educación y toda esta cuestión, y pensaba en un libro como para traerlo también aquí, de una activista, ¿no es cierto?, una activista Susie Shock, que va a ser una activista trans y que va a hablar de las infancias, un libro que se llama Crianzas. Lo tenemos como bibliografía complementaria, pero que también hace una abstracción de cómo enseñar esas infancias y la educación, pero siendo una parte de un colectivo trans. Y cómo se enseña la diversidad en los niños de sectores populares. Entonces, lo que quiero ir para no irme de tema y no hacer, sino cómo se puede pensar ese Emilio que funcionó para una época con esta peculiaridad de la infancia que decíamos, a eso me refería de violentar los márgenes, porque entre cosas que quedaron por fuera de esas narrativas y que es gracias a estos pensadores y pensadoras que nos ayudan. Entonces son como notitas para cuando escuchen, perdón, en esta ecuación, los estudiantes que puedan ir uniendo todo esto y pensar, bueno, esto que Rousseau nos enseña, cómo podemos pensar la educación, estos vínculos entre docentes y estudiantes y comunidad, la valoración de las infancias. Así que, Ile, me parece... Sí, pensando, perdón, en lo que decías recién, por ahí son autores, los del siglo XVIII, interesantes para expandirlos en ese sentido. O sea, traerlos al presente implica no cancelar, como decir, no únicamente criticar, ir a leerlos para decir, bueno, eran retrógrados en esto, no visualizaron las igualdades, sino para autores que se tienen que expandir necesariamente como para poder abarcar realidades que son las nuestras, ¿no? Y en esa clave me parece que los tenemos que leer y traer al presente porque creo que siguen siendo interlocutores relevantes, digamos, y que pueden aportar a la discusión, no solamente como, digamos, una etapa histórica, es decir, vamos a ver cuáles fueron los antecedentes de la pedagogía, no como letra muerta, sino en lo que todavía nos pueden comunicar. Y me parece que si los estudiamos así es mucho más interesante porque tiene más valor para nosotros, para que nos pueden aportar cosas para nuestra práctica hoy, eso creo. Yo, mira, pensé y ya ahora sí, perdón, insistí, porque me quedaría, ya sabés, y yo aprendo con vos cuando te escucho así. Y corregime a ver si está mal, si estoy pensando mal, porque en la introducción vos hablabas de Rousseau y yo pensaba, claro, después Mariano Moreno, que va a quedar como omnibulado, y que lo va a hacer como enseñanza obligatoria el Emilio de Rousseau. Y pensaba también esto cuando que le costó el exilio por el capítulo acerca de la profesión natural de la fe. Si hay alguna conexión también, después, bueno, no sé, ¿no?, con lo de Mariano Moreno cómo termina, pero también
si uno podría hacer un continuum histórico en la ley 1420 y la educación con la enseñanza religiosa separada, ¿no? Pero Mira, hay habría una que, tensión. lo que se podría decir es que ese espíritu laico de la modernidad un poco llega, digamos, al siglo XIX y XX con esta idea de educación pública, no religión, laico. Costó auxilio y muertes a otros aquí. Sí, sí, con todo lo que cuesta, ¿no? Digamos, la difusión del espíritu laico. Pero ahí tenemos en lo que se llamó en el siglo XVIII las corrientes del deísmo, donde aparece un Dios que no es ya el Dios de la teología tradicional, y ahí tenemos una fuerte transición a lo laico. En el capítulo último del contrato social, que se titula De la religión civil, aparece una idea de religión donde el culto es el culto de la república, es decir, en lugar del culto a las figuras sacras, hay un culto a las leyes de la república, a la idea, esta como una especie de religión secular. Entonces la religión no desaparece de la escena, pero se retransforma de una manera profunda, y esto tenía sus costos, o como vos mencionás el capítulo del vicario saboyano en el Emilio, que es todo, uno podría leer ese capítulo aparte como un libro dentro del libro para ver cuál es la posición sobre la religión y la cuestión de que tiene que haber una moral laica fundada para Rousseau en los sentimientos, las sensaciones, la razón, y no necesariamente una religión, una moral ligada a la religión. Bueno, acá se está gestando un espíritu laico que con el correr de los siglos va a decantar en la idea de instituciones educativas laicas, digamos, ¿no? Entonces sí, me parece que hay una línea ahí. Después Claro, porque nosotros en el programa ya llegamos al siglo XIX con la sanción y la consagración de todas las leyes del sistema, después con Durkheim en el XIX, todo formado el sistema educativo, y estos antecedentes y estos diálogos, como decís vos, que no sean solo antecedentes ni letra muerta, por eso estaba tratando de pensar ahí. Ileana, querida, maravilloso, te hago lo último, pero mirá que menos mal que no soy teniendo, ¿viste? Te digo la última. Para terminar, aparte, insisto en este agradecimiento. Por eso siempre soy efusivo, porque es un placer realmente escuchar a los que saben, y uno se quedaría horas. ¿Cómo estás viviendo, y con esto terminamos, si nos puedes dar una valoración de las clases virtuales, ser docente, investigadora en estos contextos, sobre todo la parte del área docente, tus impresiones, compartirlas, y con eso darnos un mensaje a los estudiantes también de que están ingresando, muchos de ellos, después de quinto año del secundario, empezando en la universidad, sí. ¿Cuál es tu sensación o tus impresiones o qué recoges como conocimiento de esto para compartir? Y terminar. Bueno, voy a empezar diciendo algo breve pero trillado, esto de que se dice que las crisis son oportunidades. Bueno, fue una situación crítica la que vivimos, y también una oportunidad. Creo que no estábamos preparados, esto es una obviedad, cualquiera que haga docencia en cualquier nivel lo sabe, nos agarró esto mal preparados, tuvimos que aprender mucho de golpe. Y como podíamos, dependió mucho también, o sea, mi situación es, yo trabajo en distintos tipos de instituciones, y desde las instituciones se encaró esto de distintas maneras, desde la capacitación excesiva, la exigencia de la institución a los profesores, hasta instituciones donde todo quedó más librado a la decisión individual del profesor, de cómo manejarse, qué tipo de estrategias. Es decir, hubo estrategias más colectivas, más sistematizadas en ciertas instituciones, y en otras un espíritu, y esto sin juicio de valor, más anárquico, es decir, cada uno frente a esto acomódese, utilice. Entonces, creo que fue un momento, en primer lugar, de angustia de los docentes. Nos sentimos que no sabíamos hacer ese trabajo para el que estábamos, digamos, preparados, es decir, teníamos que hacer cosas que no sabíamos hacer. Pero bueno, creo que hubo aprendizajes y algunos resultados positivos, como por ejemplo que hoy estemos haciendo esta charla, por ejemplo, pudiéndonos haber juntado quizás para hacerla y la estemos haciendo de esta manera. Eso quiere decir que incorporamos algo, herramientas, y esas, cuando pase todo este periodo crítico y de emergencia sanitaria y demás, esas herramientas se van a quedar, son una adquisición, son un logro. Yo creo que tiene mucha potencialidad el aula virtual, las plataformas y demás,
Por otra parte, creo que no reemplazan ni van a reemplazar nunca, porque hoy se está pensando, ¿y qué pasará en el futuro? ¿Estaremos en una transición, digamos, ya irreversible hacia la virtualidad? Ojalá que no, porque cuando uno, digamos, quiere transmitir, volviendo a Rousseau, esto de despertar el deseo, la curiosidad del otro, es tanto más difícil hacerlo a través de una pantalla donde muchas veces lo que tenemos del otro lado son cámaras apagadas. Digamos, de que por supuesto los docentes entendemos la situación también de los estudiantes. Muchas veces la cámara no funciona o hay muchas personas en la habitación, o la habitación, digamos, hay buenos motivos por los cuales apagar la cámara, pero de golpe estar hablando y tratando de transmitir interés o pasión por esto que enseñamos a través de una cámara es un desafío y no a todos les ha resultado igual de sencillo. Hay gente que es más espontánea, que se ha amigado más fácilmente con la tecnología, con las cámaras, con lo digital, y otros que han tenido más resistencia, quizás por temores, por inseguridad, o quizás porque han sentido que era un momento para resistir esta virtualidad y, digamos, defender la presencialidad. Yo creo que todos los que estamos incursionando en la enseñanza virtual sabemos que es una necesidad que no hay, digamos, en este momento no podemos recuperar lo que teníamos y estamos todos esperando volver a vernos las caras en el aula. Me parece que esa es la sensación que tengo, pero también he escuchado cosas positivas, como de gente que de golpe no podía cursar las materias en determinado horario y hoy, gracias a que las clases se dictan así, se graban, están cursando materias que si hubiéramos estado en el aula no hubieran podido cursar. ¿Se entiende? Esto también de alguna manera democratizó, puso al alcance de un montón de gente, un montón de gente que tiene internet y conectividad en su casa, porque vamos, también está la otra realidad del que se quedó afuera porque no tiene el dispositivo, no tiene internet, no tiene, o sea, hay situaciones muy dispares. Todos las estamos viviendo de manera muy distinta, pero creo que así como en algún punto alguien se quedó afuera porque no estaban las condiciones materiales, económicas como para acceder a la clase virtual, muchos otros pudieron, digamos, aprovechar cursos a distancias que antes quizás eran pagos y ahora son gratuitos por esta situación tan inédita que estamos viviendo. Hubo oportunidades de formación, digo, me parece que esto amplió y a la vez marcó las diferencias sociales que siempre estuvieron y que siempre están, porque el que tiene una buena conexión a internet y una buena computadora, mal que mal pudo seguir aprendiendo algo, y el que no, se quedó afuera. Entonces es como que esto de alguna manera potenció o evidenció desigualdades que siempre estuvieron y que hoy se ven más claramente. Yo tengo colegas de la escuela pública que me dicen no puedo dar clases virtuales porque de 30 alumnos se conectan 5 y los otros 25 se quedan afuera. Entonces he decidido no hacerlo, mando videos o lo hago de otra manera. Es decir, es como que fue una especie de experimento esto, no pedagógico, experimento social. Pero me parece que hay cosas que son positivas y que se van a quedar, y me parece que había ya toda una especie de presión de las instituciones porque los docentes aprendiéramos a usar este recurso y finalmente por necesidad los tuvimos que aprender a usar. Y yo creo que nunca hubiera usado Zoom, jamás, a no ser en este. Así que bueno, agradezco que tuve, dentro de todo lo tan triste y grave lo que está pasando, agradezco que esto haya sido una oportunidad para incorporar algunas herramientas. Una pandemia institucional. Sí, sí. Bueno, querida, Ileana Beade, investigadora del CONICET, profesora titular de Filosofía Moderna en la Facultad de Humanidades, docente, investigadora, consultora, música excelente, doctora en Filosofía, en Ciencia Política, una gran amiga y generosa con su conocimiento, como pocas personas me topé en la vida. Así que, Ileana, muchísimas gracias. Gracias por pensarnos y perdón por estos minutos extras, pero nos van a servir para otra unidad. A vos. Bueno, ahora después te llamo. Gracias. Bueno, ahora para la grabación. Un beso enorme, gracias. Adiós a todos. Bueno, y ahora corto, a ver, para estar ahí.